Voy a empezar la grabación, que alguien ya me recordó. Y bueno, entonces así van las cosas. Según esta, requiere menos horas, porque son temas más sencillos. Estas unidades, la primera requería 15, 12, 6, 6 y 3. Entonces ahí vamos aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Para la serie, hice un documento que ahorita está en el aula virtual, que está explicando nuevamente lo de la clase. Y viene otra, la que cambié fue la función radial, porque creo que está más difícil, bueno, no está tan severamente más difícil, pero es un poco más complicado hacer las sumatorias. Y bueno, esta es otra forma de obtener la función radial. Ya solamente, ya no necesitan hacer las sumatorias, ya tienen los términos, ya solamente sustituye esto aquí. Y sustituyen este valor. Profe, no está compartiendo Ah, nada. caray, qué bueno que me avisas. Ok, entonces vamos a ver este documento, que es el que subí a la página de Google, que les va a ayudar a resolverlo. Y entonces lo que cambié fue la función radial. En la clase vimos una forma de la función radial, que de hecho los dos llegan al mismo resultado, pero la otra está ligeramente más complicada. Lo noté por lo de las preguntas que me hicieron, que no estaban entendiendo. Entonces este es otro método para encontrar la función radial, no tiene las sumatorias, y ya tiene aquí adentro varias funciones iguales n, el número cuántico principal, L y M. Aquí no aparece en la función radial, o sea, la función radial no depende de M. Sustituye nada más ρ, que es N es el número cuántico principal, A es, ¿qué cosa? Un radio de Bohr. El radio de Bohr reducido, ¿no, profesor? Sí, el radio Bohr reducido, muy bien, o sea, entre la masa reducida. Y la diferencia utiliza algo que se llama L, que se llaman los polinomios asociados de Laguerre. Ajá. Esos polinomios son dos polinomios que tienen algunas derivadas, pero no vale tanto la pena resolverlas, y ya les di los valores ya resueltos. Entonces, el polinomio cuando 1 vale -1 y aquí. Entonces, nada más deben de sustituir. Sí, está en el aula virtual el documento. Entonces, nada más deben sustituir esto acá y luego esta acá y el valor de n, l y 1. Ajá. Y van a obtener funciones dependiendo de cuánto vale n y cuánto vale l. Y en la parte angular, pues queda igual. Algo que en la mañana estábamos viendo, bueno, que hay aquí, hay que tomen en cuenta que este polinomio, que es son armónicos esféricos, que este se llama el polinomio de Legendre, que está aquí. Este está diciendo que P está en función de coseno de teta, no que es P por coseno de teta, que ahí pueden confundirse, ¿sí? Entonces, P está en función de coseno de teta en todos los casos. Y pues este polinomio es y nada más hay que evaluar todo, ¿sí? Entonces, al ratito les pongo ya, lo estuvimos preparando, Pamela y yo, y al ratito lo ponemos en el aula para que ya sepan qué valor les toca y lo empiecen a hacer. ¿Tienen todavía dudas de esto, de cómo se va a sustituir? Ya lo revisaron, supongo. Profe, en la parte de arriba donde decía la L mayúscula, ¿ese valor igual nos lo va a dar usted o cómo sabemos No, cuál ya usted? toman este valor. Ya lo puse calculado. Ah, ok. Ya lo toman. -1 para o sea, a alguien le va a tocar n igual a 1, l igual a 0. Entonces, vamos a ver si n igual a 1, l igual a 0, eso significa que aquí sería 1 y aquí sería 1, ¿verdad? Entonces es el polinomio de Laguerre L11. Entonces es L11. Todo esta L nada más vale -1. Ah, ok. Gracias. Y así, a alguien le va a tocar n igual a 3, L igual a 0. Ah, bueno, pues entonces sería 3, 0, y aquí 0 sería 2 y 1 sería 1, 3, 1, 3. Entonces es este polinomio. Y ese polinomio tiene este valor. ¿Sí? Bueno, y ya les expliqué la clase pasada cómo hay que hacer la gráfica en coordenadas polares.
Esta es la misma, imagino que ya las fueron checando, que ya fueron dándole una ojeada cómo sustituirle. Y bueno, ¿tienen dudas de esto? Profesor, Sí. es que yo no entendí bien, o sea, el signo de admiración, ¿cómo se toma? Signo de admiración. A ver, alguien que nos ayude, que le explique a Vanessa qué significa el signo de admiración. ¿Cómo se Es llama? el factorial. Factorial, muy bien. ¿Y qué significa un número factorial? Significa que si, por ejemplo, tenemos 5, multiplicamos los números naturales que van antes del 5 y el 5, y Cinco. así para cada número. O Muy sea, bien, 1 por 2 por 3 por 4 por 5. muy bien. Entonces, 5 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Eso significa 5 factorial. Ok, gracias, profesor. ¿Sí? Gracias, ya. Ujú. Ok. Profesor, para la función angular nos va a dar también el valor de m. Sí, yo les voy a decir, a ti te tocó L igual a tanto, M igual a tanto. Aquí dice, aquí vienen casos, ¿no? Si M igual a 0, utilizan esta función. Si M mayor que 0, utilizan esta función. Si M menor que 0, utilizan esta función. Ok. ¿Sí? Ok, bueno, entonces lo que vamos a hacer hoy son átomos polielectrónicos. Vamos a ver qué es, cómo aplicamos esta función eh, de Schrödinger, que ya conocemos para el hidrógeno, pero pues en el mundo no tenemos solamente hidrógeno. Bueno, en el universo tenemos un montón de átomos, tenemos átomos de muchos tipos. Ajá, y no sirve solamente, no queremos solamente estudiar hidrógeno. Bueno, pues para eso hice un video que ya está como más pulido y todo. Y entonces dura 10 minutos, pero está intenso. No, o sea, no es así como de lo veo y ya. Entonces les voy a dar 25 minutos, lo ven y ahorita regresamos, discutimos y luego vamos a empezar con otro tema. ¿Va? Entonces les voy a dar el link, no, si quieren no se salgan de la sesión ahorita lo discutimos. Entonces voy a pausar la grabación. En esa parte, se sustituye el operador nabla lo del electrón A y el electrón B, pero se queda así como tal cual el hamiltoniano del hidrógeno, o sea, se evalúa en eso. Deja compartir pantalla. O sea, la idea es de que el hamiltoniano, el operador hamiltoniano, va a ser igual al hamiltoniano del electrón A más el electrón B, más una parte que es un término de una energía de repulsión entre A y B, que le vamos a poner aquí, que es una parte de energía potencial entre A y B. Pero al eliminar esta sección, que a esa sección le llamamos aproximación orbital, o sea que vamos a reducir esta, vamos a quitar esta sección, nos quedan solamente estos dos operadores, y este es el mismo operador que el del hidrógeno, y este es igual que el operador del hidrógeno normal. Entonces es como si tuviéramos dos hidrógenos. Matemáticamente es como si tuviéramos dos hidrógenos. Sí, y esa es la parte que no entendí. Sí. Entonces, ¿se evalúa en cualquier otro átomo? O sea, ¿sí se puede evaluar en cualquier otro Sí, átomo o solo es específico en este de helio? sí, si tuviéramos, por ejemplo, el de litio, pues lo hacemos así, A más B más más C. O sea que esa es la idea, de que, que no consideremos esa energía de repulsión entre los electrones, porque aquí ya aparece otra, ¿no? Sería BA más AC más BC. Fíjate, solamente por aumentar un electrón salieron dos términos. Cuando tienes 10 electrones,
pues imagínate cuántos términos te van a salir y estos no se pueden resolver porque cada uno tiene sus propias coordenadas. Entonces lo que hacemos es que hacemos como que estos no existen y solamente sumamos el Hamiltoniano, los hidrógenos. Esa es la idea. Ah, ok. Gracias, profesor. Sí, de nada. Kendrick. Ah, sí, perdón, profesor. Yo tenía una duda. El video prácticamente, bueno, trató de cómo justificar de por qué se eliminaba el término de interacción entre electrón y electrón. Sí, que le llamamos la aproximación orbital. Pero, o sea, como tal, no hubo como que un proceso matemático para eliminarlo, sino que nada más se omitió, ¿no? Sí, se omite porque es demasiado difícil, es imposible calcularlo. Por eso lo omitimos, porque no podemos hacerlo. No es que sea muy pequeño, de hecho no es tan pequeño, pero no tenemos otra forma de hacerlo. Ah, ok, profesor, muchas gracias. A ver, es que como tengo esto en grande, no me sale quién tiene la mano levantada. ¿Fernanda? Sí, entonces si obtenemos el valor, o sea, si tuviéramos el valor numérico de cuánto vale la energía para el electrón A y del hidrógeno, podríamos eso multiplicarlo por el número de electrones que tenga el átomo. Es que no me queda claro por qué se suman y no se puede multiplicar así directamente. Ah, pues es que en sí, este hamiltoniano se lo aplicas a un electrón que tiene sus propias coordenadas y este está en otras coordenadas y otras coordenadas. Si lo multiplicas por 3, significaría 3 veces este electrón, pero en el átomo de litio, por ejemplo, que tiene tres protones, cada electrón tiene sus propias coordenadas y ahorita lo que vamos a ver hoy es que no pueden estar exactamente en el mismo lugar. Estos 3 electrones no están exactamente igual, tienen que estar en un lugar diferente. Entonces, quiere decir que los números cuánticos cambian tantito para cada uno. Uno puede ser uno, otro número cuántico y otro número cuántico. Pero, a final de cuentas, son solamente la suma de esos electrones. Si multiplicaras por 3, significaría que todos los electrones los tienes exactamente en el mismo lugar y exactamente en la misma posición al mismo tiempo, lo cual no es correcto. Ah, ya, ok, gracias. De nada. Paulina. Solo para recordar, se elimina el término de energía cinética del electrón por la aproximación Born-Oppenheimer, ¿verdad? Del, ¿O eh, era de la masa reducida? no, pero ese es no del electrón, la energía cinética del núcleo. Ah, bueno, sí, perdón, Sí, del del núcleo. núcleo, Born-Oppenheimer, sí. Ok, No me sí, acuerdo sí. si eso está en ese video, pero creo que esa aproximación no la hablamos, pero sí. Para reducir la parte del núcleo y quitar la energía cinética del núcleo, lo eliminamos nada más así. O sea, no es que no sea nula, pero es chica comparada con la parte electrónica, y la parte electrónica es la que nos interesa, y esa le llamamos la aproximación de Born-Oppenheimer. Gracias. De nada. ¿Dudas? ¿Más dudas? ¿No? ¿Ya nada? Bueno, entonces vamos a continuar. Les digo Profe, que sí. yo tengo una cosa. Bueno, es que no terminé de ver el video, me faltaron unos pocos minutos, entonces quería ver si era posible dar unos 2 minutos tal vez más. Perdón, Seferino, como que te escuché muy cortado y no te pude escuchar bien. ¿Me puedes repetir? Que no alcancé a ver el video bien, entonces que si podría dar 2 minutos más. Ah, bueno, a ver, 2 minutos. Lo pauso y pauso aquí la grabación y tienen 2 minutos. ¿Hay dudas? Bueno, vamos a seguir y entonces vamos a buscar, vamos a entender primero qué es el spin. En español escriben spin, lo cual se me hace muy feo, pero así dicen en muchos textos.
Ok, entonces, ¿qué es el spin? Bueno, pues resulta que de los experimentos que la gente ha hecho, se dieron cuenta que los números cuánticos n, l y m no eran suficientes. La clase pasada, la profesora Pamela nos mostró un diagrama de energía y entonces vimos que, por ejemplo, había n así, ¿no? Que estaban así. Según aquí es n igual n igual a 2, lo voy a borrar. Un diagrama más o menos así mostró, ¿no? Este lo voy a cambiar de lugar. Pero voy a tratar de hacerlo más bonito para que se entienda. Entonces aquí voy a borrar. Y estaba así. Ok. Vimos así, ese diagrama de energía. Y eso salió con N, L y M. Pues resulta que los experimentos, haciéndole más definición, así como lo estoy haciendo, que es pero haciéndole más definición, en realidad aparecen otros niveles. Este, que según era 1, en realidad hay 2. Y este que según era 1, en realidad hay 2. Entonces no era 1. Desde lejos o sin resolución parece que es 1. Pero ya con cierta resolución y con ciertos parámetros que se modifican, que en realidad es el campo magnético, se empezaron a dar cuenta que hay otro chiquitito así, muy ligeramente muy separado. Y entonces dijeron, bueno, pero entonces algo anda mal en la cuántica o algo le falta, porque ya tenemos estos números cuánticos que nos describen muy bien todos los experimentos, pero aquí falta algo todavía. Bueno, pues resulta que dos científicos, de hecho creo que Stern creo que era mujer, creo que era ella mujer, Stern. Y Hela, en 1922, hicieron un experimento donde mandaron unos haces de plata a través de un campo magnético. Se pusieron aquí unos electroimanes y aquí había un campo magnético no uniforme, eso quiere decir que cambia de magnitud, y aquí pusieron una pantalla. Y entonces pues esperaban que todos los haces se fueran, o todos los átomos de plata se distribuyeran así, aquí en medio, un poquito más cruza la flecha, aquí en medio, y que tuvieran una distribución pues como gaussiana o un estilo una distribución de ese estilo. Sí, eso es lo que estaban esperando, pero resulta que eso no ocurrió. Resulta que estos haces solamente tuvieron o tienen dos direcciones. Para acá o para acá. Arriba y abajo. Y entonces hay dos distribuciones. ¿Sí? Y eso fue lo que observaron. Y bueno, entonces hubo varias explicaciones, pero si responde al campo magnético, lo que quiere decir que esta partícula debe de tener y bueno, y luego se probaban con otras partículas, ¿no? Entonces, resultó que la conclusión de esta serie de experimentos es que el electrón
tiene, voy a borrar porque dije que se probó con varias partículas, y estoy escribiendo electrón, pero las partículas tienen un momento angular intrínseco, o sea, hay un momento magnético que viene de las partículas y eso le llamamos spin, o spin si quieren. Ajá. O sea, el spin significa que hay un momento magnético que viene de la partícula. Entonces la gente dijo, pues de acuerdo a lo que nosotros vimos ya con Maxwell, la partícula del electrón está cargado, ¿verdad? Dice, no, pues los electrones están cargados. Y si el electrón está girando en su propio eje, porque todavía siguen con un poco esa idea de que las partículas son fijas como canicas, y decían, pues entonces debe de aparecer en esta dirección, en esta dirección, un momento magnético. Y le pusieron pues spin. ¿Saben qué significa spin en español? O sea, la traducción de spin. Girar. ¿Cómo? ¿Seferino? Girar. Girar. Spin significa girar. Por eso se llama spin. Porque dijeron, pues viene del giro. Girar. Pero resulta que no puede ser, porque el momento magnético que midieron es tan grande que necesitaría que este giro del electrón fuera muchísimo más rápido que la velocidad de la luz, lo cual es imposible. Entonces, pues rápidamente se desechó esa idea, pero se le quedó el nombre, se sigue llamando spin, porque originalmente se pensó que ese momento magnético venía del giro del electrón, pero realmente no puede ser, porque ese giro es muchísimo más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, el spin de giro solamente tiene el nombre, pero este momento magnético es una propiedad intrínseca de todas las partículas. Todas las partículas tienen spin, sin importar su característica, o sea que si tiene carga, que no tiene carga, tienen spin. Bueno, pues... Una pregunta, es que ya me confundí. ¿El campo por el que lo está haciendo pasar es eléctrico o magnético? Eléctrico. Perdón, un campo magnético. Le voy a poner aquí B. Ajá. Entonces, se dieron cuenta ya explicando, tratando de dar una explicación, que esta partícula de plata debe tener un electrón, un momento para acá, un momento para allá, un momento para acá. Cuando pasa este momento magnético, pues se alinea, este momento de aquí se alinea para acá o se alinea para acá, solamente en dos direcciones, porque el campo magnético lo forza, el campo magnético externo de estos magnetos forza al spin a cambiar solamente dos direcciones, y entonces cuando sale el haz solamente toma dos direcciones. Ajá. Entonces resulta que ese valor del spin, le vamos a llamar el spin total, con S mayúscula, encontraron que eso es igual a SS más 1, multiplicado por la constante de Planck, racionalizado. Donde esta S es minúscula. Y digo, bueno, ¿qué cosa es esa S? Resulta que le llamamos ahora al número cuántico MS. Ajá, ese es otro número cuántico donde MS solamente toma el valor de menos un medio y un medio. ¿Sí? Y el spin total en la dirección Z va a ser igual a MS por la constante de Planck. O sea,
Este spin total en la dirección Z es menos un medio, la constante de Planck. Entonces solamente este número cuántico solamente tiene dos valores posibles, menos un medio y un medio, ¿sí? Y por eso encuentran que se desplaza hacia arriba y hacia abajo la energía en los experimentos. Ajá. Para facilitar las cosas, ahora la gente nada más dice up y down, al revés. Down y up. O arriba y abajo. Y ponen una flecha y dicen, pues este es spin abajo y spin arriba. Pero eso dice, abajo significa menos un medio y arriba significa un medio. ¿Dudas hasta aquí? La verdad a mí no me queda claro por qué el campo magnético hace que se desplace hacia arriba o hacia abajo. Ahorita lo que hoy sabemos es que todas las partículas tienen ese momento magnético. Ese momento magnético que le llamamos spin puede estar en cualquier partícula y está alineado en cualquier dirección. Está apuntando para arriba, para abajo, a la izquierda, a la derecha, para cualquier lado. ¿Sí? ¿Hasta ahí queda claro? ¿Y es de forma aleatoria? O sea... Sí, totalmente aleatorio. Ok. Después, a lo mejor si alguien lleva estado sólido, estudiarán cuando no es aleatorio, pero aquí en un guión es aleatorio, apuntando para todos lados. Pero este momento magnético solo tiene esa propiedad de que cuando tú le aplicas otro campo magnético, pues se va a alinear a ese campo magnético. ¿Sí? Bueno, cualquier campo magnético, si tú le aplicas un campo magnético más grande, se va a alinear. Al momento que tú lo introduces en este campo magnético que está aquí, esta spin se va a alinear al campo magnético que ya tienes. O sea, este campo magnético va así, ¿no? El negro, que es el que estamos aplicando. Y eso va a forzar a que este spin se alinee únicamente en dirección de este campo magnético más fuerte. Pues resulta que esa alineación solamente ocurre en esto hacia abajo y hacia arriba, porque tiene un menos. Esa propiedad tiene un menos un medio y un medio. Entonces solamente se alinea con hacia abajo o hacia arriba. Y no se alinea de ladito, ni de apuntar de frente, ni nada. Solamente estas dos por causa de este campo magnético que tenemos. ¿Hay duda hasta ahí? No, ahí voy bien. Ok. Cuando sale el haz de aquí, pues el campo magnético sigue empujando, ¿verdad? Entonces, como sigue empujando a las que ya están apuntando hacia abajo, pues las manda hacia abajo. Y hacia acá, hacia arriba, el campo magnético sigue jalando a los que ya están apuntando hacia arriba. Entonces, de este lado, vamos a tener puras flechas hacia arriba que traían el un medio y acá las que traían el menos un medio. Ok, pero entonces ahí lo que lo está empujando es su propio momento angular, o sea, su propio campo magnético de esa partícula, ya no en el que lo metimos hace rato. Sí, o sea, cuando sale de aquí, digamos que la partícula se desvía por ese empuje o sea, la interacción de este spin con el campo magnético que está aquí está haciendo que se desvíe hacia acá y estas hace que se desvíen hacia arriba. ¿Sí? O sea, es la interacción del campo magnético que estamos aplicando con la interacción del campo intrínseco que tienen todas las partículas. O sea, pero es porque, o sea, es que no me queda muy claro porque o sea, porque solamente cuando salen, ya es cuando se jala hacia arriba o hacia abajo y no mientras están pasando por el campo magnético,
se jalan hacia arriba o hacia abajo. Sí, cuando están pasando por el campo magnético también se desvían hacia arriba o hacia abajo. Pero este haz los está empujando hacia afuera, ¿no? Este haz tiene mucha fuerza y los hace que salgan, pero se sigue desviando. Es como, mira, imagínate que quieres cruzar un río. Ajá. Que quieres cruzarlo y te vas caminando, pero si el río tiene mucha corriente, te jala hacia un lado, ¿no? Sí. Entonces, la partícula se queda con ese momento que te está hacia donde está jalando el río. Imagínate que el río va de arriba hacia abajo. Y tú avientas, mejor vamos a hacer esto, avientas una pelota. La pelota se va a desviar del camino original, no se va a ir derecha, se va a desviar y entonces se va hacia acá, hacia donde va el río. ¿Sí? Pero aquí en este momento magnético, como hay partículas que tienen un menos, o sea, menos un medio, entonces en vez de empujar, jala y las jala. Es que creo que lo que me queda duda es que entiendo que el río estaría como cuando está dentro del campo magnético, ¿no? Sí. Pero una vez que se sale y ya no está el río, eso es lo que no entiendo por qué se sigue moviendo aún así. No es que se siga moviendo, o sea, aquí yo sufrí una fuerza que la desvía dentro de este río y hay una fuerza que desvía la partícula y entonces ya sale desviada. O sea, a partir de aquí, no es que la partícula tome esta trayectoria que estoy dibujando, sino que a partir de aquí sale recta, pero sale recta desviada y sale hacia una dirección, arriba o abajo. Ah, ya, ok, ya me quedó más claro. Es que pensé que se seguía recta y una vez que salía se desviaba. No, o sea, sale desde aquí, ya está desviada y sale en una línea recta. Igual y esta flecha, igual si a lo mejor ayudas, si la hago más gruesa y la pongo así, ¿no? O sea, desde esta orillita ya sale desviada, sale recta y se dirige hacia abajo o hacia arriba. Ah, ok, ya. Muchas gracias. De nada. Bueno, pues resulta que... Profe, entonces como tal la definición de spin sería el momento angular. Se le llama el momento angular spin. Sería la definición. Ah, ok. Es un Gracias. momento magnético intrínseco de todas las partículas. Todas las partículas tienen eso. Bueno, el día de ayer salió el temario nuevo de estructura de la materia, pero nosotros les dije que nos vamos a seguir con el mismo temario, pero sí les tengo que explicar también esta parte, que esto sí viene en el temario nuevo explícitamente. Bueno, pues resulta que varias partículas tienen diferente tipo de spin. Dirac, de hecho, describió que si la función es simétrica, entonces el spin es, bueno, bueno, vamos a ver, hay dos clases, que es simétrica y antisimétrica. Ahorita vemos qué es eso. ¿Qué significa que una función sea simétrica? Quiere decir que la función de onda, al intercambiar sus electrones, queda con signo positivo, o sea, R1, R2, eso es igual a R2, R1. Aquí quedó con signo positivo, cambiamos el 2 por el 1. Aquí había 1 y ahora le pusimos 2. Y el 2 lo cambiamos en 1. Si ocurre que queda signo positivo, aquí lo ves explícitamente más. Eso quiere decir que estamos hablando de un bosón. Y si tenemos que la función de onda es antisimétrica, R1, R2, y aparece un signo negativo, eso quiere decir que la función de onda corresponde a un fermión. ¿Qué características hay? Pues resulta que los bosones tienen spin entero.
Y los fermiones tienen spin fraccionario. El electrón tiene spin un medio. Entonces, ¿es un qué? ¿Bosón o fermión? Fermión. Es un fermión. Y entonces, en consecuencia, la función de onda es antisimétrica, o sea que aparece un menos. Yo hasta lo quiero poner aquí con rojo. Menos. Más. O sea, antisimétrica solo es que tiene un menos. Sí, sí, antisimétrica aparece un menos al intercambiar los electrones de un lado para otro. Eso significa antisimétrico. ¿Cómo que de un lado para otro? Sí, o sea, intercambiamos la partícula 1 por la partícula 2. Mira, aquí está R1 y aquí ya en esta función la intercambiamos y la pusimos la partícula 2. Ah, ok, gracias. ¿Sí? No sé si ver ejemplos porque eso ya está un poco... Yo pensaba que se veía en la estructura de la materia de este tema, pero mejor no lo vamos a poner. No nos vamos a adentrar con ejemplos. Bueno, si quieren, si sobra tiempo, vemos un ejemplo de qué significa eso de intercambiar. Pero ahorita vemos un ejemplo, sí tenemos tiempo. Y entonces, todos los bosones tienen spin entero. ¿Qué son bosones? Un fotón es un bosón. Pero hay otra cosa muy importante. Los fermiones no pueden ocupar o no pueden tener todos los números cuánticos iguales. Eso quiere decir que no pueden estar en el mismo nivel energético. ¿No es el más chiquito? Entonces, ejemplos, por ejemplo, son de simétricos, de funciones de ondas simétricas, bosones, spin entero, es un fotón. Y ejemplos de antisimétricos es el electrón, el protón. Y ya de los que hemos visto, esos 3 ejemplos nos basta. Ajá. El fermión, quedamos que la ocupación, o todos los, vamos a ponerle aquí, todos los números cuánticos iguales, sí y no. Eso se conoce, esto que estamos viendo, se conoce como el principio de exclusión de Pauli. Ajá. Una pregunta. Sí. Es que antes, bueno, no sé si esté bien, pero antes me habían dicho que los números cuánticos son como las coordenadas, por así decirlo, como la ubicación donde está esa partícula. Pero me confunde cómo es que el fotón sí puede tener todos iguales, porque entonces no significaría que estaría ocupando el mismo espacio. Correcto. El fotón sí puede tener, los números cuánticos no son exactamente la posición, porque te acuerdas que los números cuánticos están en la función de onda y la función de onda nos da la densidad de probabilidad. Más o menos tiene que ver con la posición, pero no es exactamente, es la densidad de probabilidad, sí es más o menos correcto lo que nos dices, pero sí, correcto, los fotones sí pueden ocupar todos el mismo espacio. No como los electrones. Si tú trazas de atravesar
la pared no vas a poder porque la pared tiene electrones y tiene protones y entonces al momento de tocar la pared chocas porque no puedes romper ese principio de exclusión de Pauli. Como estamos hechos de fermiones, los fermiones no podemos ponernos todos en el mismo lugar, no podemos estar exactamente igual que la pared, pero los bosones sí, o sea, un fotón sí puede hacer eso. Si hay una pared de fotones y hay otro haz de fotones que atraviese, va a atravesar. Pueden estar ¿Eso en es la... porque no tienen masa los fotones? No es una propiedad másica. De hecho, si tú juntas dos protones, entonces un protón y otro protón, entonces el núcleo va a tener spin entero y entonces ya tiene posibilidad de comportarse como bosón. Eso se le llama condensado de Bose-Einstein. Bueno, eso sé que no saben nada de termodinámica estadística, pero la estadística que siguen es diferente. Esta es de Fermi-Dirac. Y de Bose-Einstein. Ajá, o sea, a final de cuentas esta estadística lo que involucra es que sí pueden tener todos los números cuantos iguales y esta no pueden. Por eso no atravesamos nosotros las paredes. Vamos a... Entonces, que sea antisimétrico, otra forma de definirlo en lugar de decir que es negativo si intercambio las posiciones, podría decir que todos los números cuánticos son, bueno, que no todos los números cuánticos son iguales. Sí, sí, o sea, todo esto son propiedades del mismo caso. Una función de onda simétrica corresponde a un bosón, eso quiere decir que tiene spin entero. Estos son ejemplos, le voy a poner aquí ejemplos. Entonces eso quiere decir que sí puede tener todos los números cuánticos iguales y sigue estadística de Bose-Einstein. El antisimétrico a la función de onda antisimétrica le aparece un menos, eso le llamamos fermión, tiene un spin entero fracción, por ejemplo, un medio, 3 medios, etc. El electrón tiene un medio. Ejemplos son el electrón, el protón, y que pueden tener todos los números cuánticos iguales, no. No se pueden poner en el mismo lugar dos partículas que sean fermiones. ¿Y qué estadística sigue? Estadística de Fermi-Dirac. Que no vamos a ver esa estadística, no tiene caso. Faltan 2 minutos. A lo mejor sí alcanza a ver un ejemplo. A ver. Esto en sí es un poco de investigación, pero no, saben que no lo vamos a ver porque ni siquiera han visto nunca esta notación de Dirac. Entonces, voy a buscar algún ejemplo donde haya intercambio de partículas y vemos si es más o menos. Eso ya lo hacemos la siguiente clase. Si quieren, tienen más dudas de esto. Ajá, ¿qué significa intercambiar las partículas la 1 por la 2? Ajá, pero por el momento sería todo. Entonces, eso significa, hoy vemos, hay otro número cuántico, ese número cuántico es el spin, y ese spin parece ser muy importante para definir cuál es la característica de las partículas. Si va a ser bosón o si va a ser fermión. Y el principio de exclusión de Pauli involucra todo esto que acabamos de ver. Ajá, que la función debe ser simétrica, antisimétrica, según el tipo de partícula. ¿Tienen alguna duda que quieran expresar? ¿No? Si no es así, pues nos vemos la siguiente semana.